De nuevo, tengo el placer de estar con ustedes con el fin de completar lo que podríamos llamar esta parte introductoria al libro como tal de Así habló Zaratustra. Y he elegido un tema que es trascendental para comprender el marco de la obra y sobre todo aquel aspecto externo que más llama la atención, el lenguaje y el estilo de este libro tan singular. A veces se ha dicho que Zaratustra se puede considerar como una de las grandes obras literarias de la literatura universal. Este fue uno de los malentendidos en la recepción de la obra al interpretarla en clave literaria y esteticista. ¿Por qué Nietzsche se niega de una forma rotunda a considerar su obra como una obra literaria o que se le incluya entre los escritores? Nietzsche se había distanciado siempre de todo aquello que tuviera que ver con la literatura o con el mero oficio del escritor. Por otra parte, uno de sus grandes temores era que al considerar la obra como meramente un producto literario, se separase de su carácter y sentido filosófico, su relación esencial con la filosofía. Ese temor lo expresa, una vez más, a su amigo Köselitz de la siguiente manera: con el Zaratustra he terminado incluso entre los literatos y los escritores. Así parecerá rescindida también la ligación que me unía a la ciencia. A su hermana Elizabeth tampoco le esconde esa preocupación que estaba continuamente latente en su espíritu. Si alguien cree que pueda tratarse de un trabajo literario, por ejemplo, el contemplar mi Zaratustra, casi me da náusea y conatos de risa o de vómito. Tanto me repugna todo oficio literario. Y la idea de que al final se me incluya incluso entre los escritores es una de esas cosas que me estremece. Esto explica la obsesión de Nietzsche por salvaguardar su obra de cualquier tipo de nivelación y situarla fuera de lo común. A Overbeck le confesaba sin rodeos: pienso que sabes muy bien a qué inconmensurable distancia me encuentro con este Zaratustra de todo lo literario. Se trata de una síntesis tan gigantesca que pienso que nunca ha sido concebida por mente o alma alguna. Ese carácter de excepcionalidad se pone de manifiesto una y otra vez en los testimonios de Nietzsche a la hora de presentar la considerada por él su gran obra, el libro más difícil, dice Nietzsche, y más profundo de todos los libros de todos los tiempos. Pero lo cierto es que cuando nos aproximamos al Zaratustra, no deja de sorprendernos, y llamarnos la atención su estilo en comparación incluso con sus obras anteriores. Su amigo Rode, que conocía bien a Nietzsche y que había seguido desde el principio la evolución de sus escritos, hace un juicio de valor acertado poniendo el énfasis en la, comillas, nueva forma y el nuevo lenguaje que utiliza para expresar sus más vivos pensamientos. Dice lo siguiente, su amigo Rode: tu Zaratustra, en todos los aspectos, ha tenido en mí un impacto mucho más benéfico que muchos de tus últimos escritos.
Me alegro contigo por esta forma, subrayado, más libre en la exposición de tus ideas, que además es nueva, no solamente como forma, y se distingue de tus precedentes cadenas de sentencias. Eres tú, a decir verdad, el sabio persa, pero el declarar directamente como tales opiniones completamente personales de algo completamente distinto, de crear un individuo ideal que exponga todo esto como sus, subrayado, opiniones. Creo que con esa nueva forma, sin duda susceptible de muchas variaciones y metamorfosis, has comenzado a encontrar tu verdadera forma. También tu lengua, subrayado, ahora solamente alcanza su acento más pleno. Encuentro, en este sentido insuperable, el prólogo, pero también muchos otros capítulos. Fin de la cita. La respuesta y el juicio de un amigo homo literatus, como lo llamaba Nietzsche, cuando lee la primera parte de Zaratustra, son sintomáticos, pues lo sorprendente es que Rode se fije más en el estilo que en el contenido y el mensaje, obviando cualquier comentario. La perspicacia de Nietzsche se deja notar cuando unos meses más tarde, en un alarde de autocomplacencia y exaltación con el resultado de su escrito, se dirige una vez más a su amigo, manteniéndose en el mismo terreno del lenguaje y del estilo. No puedo dejar de confesar, dice Nietzsche, con este Zaratustra creo haber conducido la lengua alemana a su perfección. Después de Lutero y Goethe, quedaba por dar el tercer paso. Mira tú mismo, viejo compañero del corazón, si se ha dado alguna vez en nuestra lengua una combinación parecida de fuerza, agilidad y musicalidad. Lea Goethe después de una página de mi libro y te darás cuenta que ese carácter ondulante típico de Goethe como dibujante tampoco era ajeno al escritor. Respecto a él, yo tengo líneas más severas y viriles, sin caer, no obstante, como Lutero, en lo grosero. Mi estilo es una danza, un juego de simetrías de todo tipo que luego supero de un salto, burlándome de ellas. Un juego que llega hasta la elección de las vocales. En una ocasión, tú, y creo que has sido el único en hacerlo, me hablaste del placer que te causaba mi estilo. Por lo demás, he seguido siendo un poeta hasta el límite extremo de este concepto, a pesar de haberme tiranizado a mí mismo a conciencia con todo lo opuesto a la poesía. Bien, de este texto, que nos da una serie de claves para valorar la perspectiva de Nietzsche en cuanto al estilo y al lenguaje de su obra, hay que destacar dos cosas. Los calificativos que da Nietzsche a su lenguaje: fuerza, agilidad y musicalidad, y sobre todo un carácter ondulante, término curiosamente que utilizaba Nietzsche para describir algunas veces la música de Wagner. Todas estas cualidades se reúnen de una manera especial en la danza, en la que juegan las simetrías que Nietzsche hace y deshace, en un caos consciente que que mascara lo que podíamos denominar un género literario. Esta falta de concreción consentida es lo que ha dado pie, desde la misma obra de Nietzsche,
a que los lectores se pregunten qué clase de obra es esta, pues no se encuadra en ningún género literario determinado y parece inclasificable, aunque Gadamer, por ejemplo, en su escrito El drama de Zaratustra, la quiera calificar como un libro medio poético que pertenece al género de la mímesis, de la imitación. Es una obra de arte literaria. Gadamer está haciendo alusión al género de la mímesis en referencia a los evangelios cristianos como tales y a la figura de Cristo. Desde el principio aparece con claridad que el propio Nietzsche incluso tenía problemas para definir el estilo de la primera parte de su obra. Dice ciertamente que representa algo nuevo, algo tan especial y excepcional que no podía ser subsumido bajo ninguna categoría tradicional y bajo ningún género literario. La prueba está en la diversidad de calificativos que le acompañan. Prédica moral, libro sagrado, dice, es en carta a Malvida, es una historia maravillosa. Yo he desafiado todas las religiones y he escrito un libro sagrado. Y dicho con toda seriedad, es un libro tan serio como cualquier otro libro sagrado, aunque introduzca la risa en la religión. Otras veces afirma que se trata de un poema y no una colección de aforismos. También hace alusión a Zaratustra como un quinto evangelio. Teniendo en cuenta evangelios, significa en griego buena nueva, y en Zaratustra no se puede negar que hay una continua parodia sobre Jesús y sus discípulos y su doctrina. Otras veces lo califica como música, y Nietzsche habla más de una vez de una sinfonía, con 4 movimientos que serían las 4 partes. Pero sobre todo hace hincapié, más de una vez, en que se trataría de un ditirambo, o incluso algo para lo que todavía no existe nombre, o una tragedia, o una parodia, o un libro profético, o mi testamento, o un manifiesto, o como decía Kesselid, sagradas escrituras, o un conjunto de profecías, sermones, parábolas, sueños, alegorías, aforismos, fábulas, diálogos, etcétera, etcétera. Es decir, como dice Nietzsche, el más variado dominio del estilo que haya estado nunca a disposición de un hombre. Pues bien, como pueden ver, todos estos calificativos, ciertamente, aspectos importantes de Así habló Zaratustra, que revelan su peculiaridad, ninguno de ellos sirve para definir por sí solo la obra en su conjunto. Algunos autores han hecho un esfuerzo de tratar de definir el estilo de la composición de la obra y algunos, por ejemplo, como Othman, afirma que podríamos hacer 3 hipótesis. Primero, la musical, según la cual Zaratustra fue compuesta como una sinfonía. En segundo lugar, la didáctica, la hipótesis didáctica, la obra compuesta según una división en 10 unidades. Y la tercera hipótesis, la bíblica, está orientada según el número de libros de la Biblia, que son 73, como son las secciones de las 4 partes de Así habló Zaratustra.
Pues bien, las mismas tensiones se dan incluso en el protagonista de la obra, algo que se ha hecho ya proverbial en la pregunta ¿quién es el Zaratustra de Nietzsche? ¿Es un poeta, profeta, fundador de religión, moralista, predicador, un seductor, un camaleón? Ciertamente es una figura literaria, pero Nietzsche también le ha revestido de muchos rasgos que ha tomado de sí mismo. Podríamos decir, en cierta medida, que viene a ser algo así como su alter ego. Así pues, dice, en detalle contiene una cantidad increíble de cosas vividas y padecidas personalmente que solo son comprensibles para mí. Incluso algunas páginas me han parecido casi sangrientas. Ya habíamos hecho alusión en algún momento cuando explicábamos alguna de las partes, el origen de alguna de las partes de Zaratustra y la relación entre el carácter emocional y pasional de Nietzsche y las formas de expresión. Este superior ejercicio de estilo del que hablaba su amigo Karl Spitteler representa para Nietzsche un máximo en su vida como escritor y al mismo tiempo representa a su juicio el más variado dominio del estilo que haya estado nunca, como decíamos antes, a disposición de un hombre. Ante esta versatilidad estilística, los lectores se preguntan ¿qué es este libro realmente? ¿Es todo eso y con ello la variante nietzscheana de una obra de arte total al estilo de Wagner, la Gesamtkunstwerk, como a veces ha insinuado no sin razón? Lo cierto es que aquí predomina una variedad de registros estilísticos que sería una faceta también del perspectivismo nietzscheano, como insinúa Neamas, o una de esas muchas posibilidades estilísticas de las que hacía gala el propio Nietzsche como autor, o un juego de máscaras bajo formas figurativas y literarias que se van sucediendo a un ritmo casi trepidante. Esto demuestra una vez más la complejidad de la obra y la necesidad de una línea de interpretación en la que se dilucide ese estilo que marca este escrito. Y lo primero que llama la atención en relación con sus obras, como ya hemos dicho, es precisamente el lenguaje. El propio Nietzsche, en Ecce Homo, nos acerca un poco a la hora de definir con más concreción esa forma de lenguaje cuando habla de la sección de su libro Los siete sellos. Decía lo siguiente: el arte del gran ritmo, el gran estilo de los periodos para expresar un inmenso arriba y abajo de pasión sublime, de pasión sobrehumana. Yo he sido el primero en descubrirlo. Con un ditirambo como el último del tercer Zaratustra, titulado Los siete sellos, he volado miles de millas más allá de lo que hasta ahora se llamaba poesía. Nietzsche, por lo tanto, nos está en cierta manera insinuando y nos da pie para mantener esta hipótesis que el lenguaje de Zaratustra es el lenguaje del ditirambo. Este es el lenguaje que de una manera general está presente en la obra como exponente de la representación nietzscheana de la música dionisíaca, como un movimiento formal libre cuyo modelo paradigmático sigue siendo para él los griegos, y en concreto el ditirambo griego,
reinterpretándolo desde la comprensión actual de la música. Dice Nietzsche en un fragmento de 1871, el gran ditirambo es la sinfonía griega. Al interpretar el ditirambo antiguo como sinfonía, Nietzsche lo eleva al rango de paradigma para poder evaluar la tragedia que surge a partir del mismo ditirambo. Pero como afirma un autor, Fitz, dice lo siguiente: en el intento de la legitimación estética de la tragedia como el gran modelo del drama musical wagneriano, se enreda Nietzsche ahora en dificultades análogas, como en el intento de legitimación de este drama musical. Es decir, recuerden que en cierta medida el nacimiento de la tragedia en la obra de Nietzsche se podía calificar como una obra que legitima el drama musical wagneriano. Pues en cierta medida Nietzsche trataría también de legitimizar este drama musical que es Así habló Zaratustra mediante la recurrencia al ditirambo griego. Frente a la objeción de que este género de música no es solo instrumental, sino vocal, Nietzsche apunta que originalmente se había dado una identidad entre el lírico y el músico. Aquí las palabras son utilizadas simplemente como material de sonido para el instrumento vocálico humano. Así, por ejemplo, el coro griego, como saben, no era más que un sonido completo de voces humanas, de tal manera que el canto hacía las funciones de un instrumento, como se aprecia en la coral de la Novena Sinfonía de Beethoven, de tal manera que no ponía el acento en el material de los conceptos, sino en los tonos, es decir, se desborda en el ritmo del tiempo y en la melodía. Y precisamente por eso la música dionisíaca no responde tanto a los deseos del oyente, pues el lírico canta como canta el pájaro desde su más profunda intimidad y debe emudecer, dice Nietzsche, si se planta ante él el oyente exigente. Pues la verdadera música dionisíaca no entiende de contenidos. Estas exigencias corresponden a la tragedia, el prototipo del gran estilo que lleva a expresión ese sentimiento vital dionisíaco en un estilo adecuado a la tragedia como obra de arte total. Por eso Nietzsche llama a la tragedia ditirambo dramático, porque el coro canta y danza ditirámbicamente, ya que el estilo ditirámbico es el medio de expresión único de la experiencia vital trágico dionisíaca. Algún autor, como por ejemplo Bleckere, ha demostrado con sólidos argumentos que hay razones bien fundadas para hablar de un estilo ditirámbico en Zaratustra. No olvidemos que las tragedias de Esquilo y Sófocles eran los modelos originales del gran estilo de Nietzsche. Todo mi Zaratustra, dice Nietzsche, es un ditirambo a la soledad, o si se me ha entendido, a la pureza. Aunque hay secciones que las califica expresamente de ditirambos, además de los 7 sellos, por ejemplo, la canción de la noche, que rememora en Ecce Homo para definir su estilo y lenguaje. ¿Qué lenguaje hablará, dice Nietzsche, tal espíritu cuando hable él solo consigo mismo? El lenguaje del ditirambo. Yo soy el inventor del ditirambo. Oígase cómo Zaratustra
habla consigo mismo antes de la salida del sol. Tal felicidad de esmeralda, tal divina ternura, no la poseyó antes de mí lengua alguna. Aún la más honda melancolía de este Dioniso se torna ditirambo. Tomo como signo la canción de la noche, el inmortal lamento de estar condenado por la sobreabundancia de luz y de poder, por la propia naturaleza solar, a no amar. Y aquí se reafirma, por lo tanto, la idea del nacimiento de la tragedia a partir del ditirambo, y se desarrolla también la contraposición de lo apolíneo y lo dionisíaco como polaridad y complementariedad de principios estéticos, algo que ya Aristóteles sostenía cuando afirmaba que la tragedia surge de los que bailaban el ditirambo. Pero además, como apuntaba el propio Nietzsche, el ditirambo del que nace la tragedia nunca fue un lirismo individual, sino que era el lirismo de una muchedumbre de creyentes, el lirismo impetuoso de todo un pueblo. En el nacimiento de la tragedia dice: en el ditirambo está ante nosotros una comunidad de actores inconscientes que se ven a sí mismos los unos a los otros como transformados. En ese proceso, la música se descarga en imágenes y nos permite comprender, dice Nietzsche, cómo la capacidad lingüística entera es incitada por el nuevo principio de imitación de la música. Es, por tanto, la realidad de la música la que fuerza y violenta en este Zaratustra de Nietzsche a utilizar ese lenguaje figurado que tanto nos llama la atención y que, por otra parte, nunca podrá expresar su sentido más profundo en cuanto símbolo de la apariencia. Y precisamente por eso es por lo que en el Zaratustra el ritmo y la musicalidad como fuerza primitiva genera el drama. Y como en los griegos, lo trágico no se puede derivar sino de la música. Y en concreto, de la música dionisíaca. En este sentido, el poeta expresa en imágenes la apariencia de la música. Habla de la música en símbolos apolíneos, aunque lo ideal sería incluirlo como parte de la orquesta a fin de que no altere la música, es decir, ha de actuar como coro, como sonoridad plena de la voz humana fundida con la orquesta. Estaríamos, pues, ante un nuevo lenguaje, es decir, otra forma, además del aforismo, de experimentar la posibilidad de ir más allá del lenguaje conceptual de la filosofía tradicional. Se trata, como él enfatiza, de, comillas, el primer lenguaje para una nueva serie de experiencias. ¿Sí? Nos habla de un nuevo lenguaje para expresar nuevas experiencias. En otros términos, estaríamos ante un nuevo experimento de Nietzsche con un alcance imprevisible y con una finalidad clara: escapar en la práctica a las redes del lenguaje filosófico como paso previo a su propia transvaloración. Para él, el concepto, los conceptos, habían quedado definidos como un residuo de metáfora, y ahora era necesaria la vuelta del lenguaje a la naturaleza de la figuración, que significa, en realidad, un nuevo comienzo. Lo cierto es, dice Nietzsche, que quien así habló Zaratustra
se ha llegado a considerar como una revolución en el arte de la comunicación humana, siendo definida por el propio Nietzsche como la obra más perfecta lingüísticamente. Todo parece apuntar entonces a que nos encontramos ante uno de esos experimentos de Nietzsche o de esa filosofía experimental en que el elemento hiperbólico, predomina sobre todo lo demás y que queda puesto de manifiesto en el subtítulo de la obra, un libro para todos y para nadie. Un libro que lo pueden leer todos, pero muy pocos conseguirán llegar al fondo de su significado. Para todos y para nadie. Para todos, decía Heidegger, significa para cualquier hombre en cuanto hombre. Para nadie se dirige a aquellos que se dejan llevar ciegamente por el vértigo del lenguaje en lugar de meterse en la senda del sentimiento que en él busca su expresión. Con ello Nietzsche parece cumplir en su Así habló Zaratustra las reglas del estilo, un decálogo que él preparó para Lu Andrea Salomé. Podemos decir que esta obra, su Zaratustra, es una puesta en práctica de ese decálogo, una realización admirable de lo que pensaba que debería ser la lengua y que se resume en la primera de ellas. El estilo, dice, debe considerarse expresión directa, no tanto del pensamiento, sino de las vivencias. Aunque podríamos añadir también con Heidegger que la lengua de Zaratustra es un estilo de pensamiento. Si el estilo de Nietzsche lo definía él mismo, por otra parte, como vimos un poco más arriba, como una danza, mi estilo es una danza, decía, con todas las connotaciones que tiene esta palabra en su obra, asociada casi siempre al espíritu dionisíaco, y en este caso concreto al ditirambo, lo verdaderamente nuevo y potente en Así habló Zaratustra es la estrecha relación que se da, por lo tanto, entre vivencia y expresión, vida y lenguaje. Es paradigmática, aquella frase de Así habló Zaratustra en la sección segunda, en el apartado de leer y el escribir, que dice: de todo lo escrito yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. Colli, uno de los autores y traductores de la obra de Nietzsche en alemán, piensa que las expresiones de Nietzsche en su Zaratustra son algo más que simples expresiones. En ellas hay una cierta, dice Colli, inmediatez de vida que generan formas expresivas como las del Zaratustra. Es decir, esta obra es sin duda el resultado de experiencias múltiples vividas en lo más íntimo de su ser, como si se tratara de un taller de filosofía experimental en el que se emprende poéticamente el experimento de invertir la moral, invertir el arte, la religión y en general todos los valores. Al fin de cuentas, en todas sus obras siempre quiso dar testimonio del mismo, aspirando de una u otra manera a hacer de su obra escrita la creación de su vida, o en otras palabras, crearse a sí mismo en su obra, o, como más adelante diría, hacer de su vida una obra de arte. Esto significa que en realidad Nietzsche aspiraba a la autocreación como obra de arte en su propia obra, y en este su Zaratustra alcanza verdaderamente su cenit. Lu Salomé, que lo conocía bien, decía que pensó para sí, escribía para sí, puesto que él únicamente se describía a sí mismo.
solo describía su propio yo transformado en pensamiento. Por lo tanto, podemos decir que esta relación entre vivencias íntimas y expresión o la manifestación de lo que Nietzsche llama sus estados interiores y su pasión sobrehumana se corrobora con lo que para él era el arte del estilo. En su mirada retrospectiva de ese Homo sobre su Zaratustra, nos explica Nietzsche en qué consiste lo que él llama su arte del estilo, tratando de demostrar cómo es posible en la lengua alemana llegar hasta donde él mismo ha llegado. Texto un poco largo, vamos a leerlo despacio, pero en realidad creo que encierra gran parte de las respuestas que podíamos nosotros plantearnos en torno a las preguntas de su estilo. Voy a añadir ahora algunas palabras generales sobre mi arte del estilo. Comunicar un estado, por eso algunos autores hablan de que el libro de Zaratustra es verdaderamente una manifestación del arte de comunicar. Comunicar un estado, una tensión interna del pathos por medio de signos, incluido el tempo, ritmo de esos signos, tal es el sentido de todo estilo. Y teniendo en cuenta que la multiplicidad de los estados interiores es en mí extraordinaria, hay en mí muchas posibilidades del estilo. El más diverso arte del estilo de que un hombre ha dispuesto nunca. Es bueno todo estilo que comunica realmente un estado interno, que no hierra en los signos, en el tempo de los signos, en los gestos. Todas las leyes del periodo son arte del gesto. Mi instinto es aquí infalible. Jamás nadie ha podido derrochar tantos medios artísticos nuevos, inauditos, creados en realidad por vez primera para esta circunstancia. El arte del gran ritmo, el gran estilo de los periodos para expresar un inmenso arriba y abajo de pasión sublime, de pasión sobrehumana. Yo he sido el primero en descubrirlo. Las palabras solas no bastan. El estilo es siempre comunicación de un pathos que se despliega en el sonido, fuerza, modulación y tempo, como ya habíamos expresado más arriba. Lo que mejor se comprende en el lenguaje, por lo tanto, no son tanto las palabras, sino sobre todo esa musicalidad que expresa de una manera directa esa pasión interna que continuamente está presente en Nietzsche y que se podría explicar con una acción de sobreabundancia que trata de reflejarla en palabras que vienen a ser como un corsé de sus propios sentimientos. Así pues, lo importante no son las palabras en el Zaratustra, sino lo que hay detrás de ellas. Esa es la palabra viva de un poeta que da testimonio de sus sentimientos. De ahí que podamos decir, en cierta medida, que en Nietzsche, en su propio estilo, se da esa fusión entre sentimientos, vida interior y formas externas de expresión.